Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por su presencia y agradezco nuevamente a la Universidad Cañón por la invitación y por esta oportunidad para platicar. Y yo quisiera hacer preguntas, quisiera hacer anotaciones. Me gustaría que pudiéramos trabajar en serio, erróneamente, años, quizás, y por esa lo va a llevar más tiempo. Así que traigo algunas propuestas, algunas ideas, ya se quedaran separadas, pues discutirlas. Yo les preguntaría, ¿qué celebramos el próximo sábado? El próximo 16 de sábado. A ver, levanten su mano, ¿quién sabe qué se celebra? Si buscaron el día. No, eso es el 20 de noviembre. Cerca. Exactamente. ¿Qué declaratorio? Es correcto. El próximo 16 de noviembre vamos a celebrar ¿cuántos años? ¿Alguien sabe? Excelente. Vamos a estar celebrando 14 años ya de la declaratoria de la cocina mexicana como patrimonio de la humanidad. Y precisamente el 16 de noviembre también México ha establecido y ha declarado como Día de la Gastronomía. Entonces, ahí está. Justamente el 16 de noviembre de 2010 se declara y se hace este reconocimiento a nuestra cocina nacional mexicana. Pero fíjense que aquí hay varias cosas que es importante mencionar. Eh, una de ellas, primero, no sé si se alcanza a ver, eh, fíjense ustedes que la cocina mexicana, hoy hay varias cocinas reconocidas, pero la cocina mexicana, nuestra cocina, fue la primera que se reconoció. A principios de este siglo, por ahí, no recuerdo si es 2003, 2004, México propuso que se reconociera. Y no pasó, ¿no? La UNESCO rechazó la solicitud por varias razones, entre otras, porque quizás el expediente no estaba formado, una de las razones pues que no había casos prácticos. Pero fíjense ustedes que también pues, la UNESCO no sabía cómo evaluar una cocina. Había evaluado vestigios, había evaluado inicios, había evaluado estaciones, pero no una cocina. Entonces, eso también es importante. Un tercer punto que hay que reconocer es que esta cocina mexicana se reconoce por sus conocimientos ancestrales, por sus técnicas, por sus sistemas de producción, y porque además si ustedes revisan el expediente, que además se puede conseguir en internet fácilmente, es un documento que propuso un organismo, la Asociación Mexicana, Observatorio de Gastronómica de México, y ahí ustedes pueden ver que se reconoce precisamente, entre otras razones, la cocina mexicana es una cocina mexicana, es una cocina sostenible y es una cocina saludable. Y una cosa muy importante también, se reconoce que nuestra cocina es una cocina de una gran diversidad, una cocina que vayamos, vamos a encontrar en México formas de preparar alimentos que es producto precisamente de esta gran biodiversidad. ¿Dónde vamos a encontrar esta biodiversidad? Es absolutamente maravillosa. ¿Dónde la vamos a encontrar? Pues en el paisaje, en primer lugar. A donde quiera que vayamos. Vamos viajando por México y vamos viendo paisaje, ¿qué les gusta? Desierto, costa, bosques.
campañas, planicies, barrancas, milpas, sembradíos. Entonces, esta biodiversidad va a estar en el paisaje, va a estar en nuestros mercados, en nuestros tianguis, va a estar, por supuesto, en la cocina, va a estar en la mesa, en las fiestas y en las celebraciones, va a estar en los locales, en los restaurantes, también en la producción. No sé si ustedes se habían puesto a pensar en esto, pero todos ustedes, estudiantes de gastronomía, cuando entran, cuando entran a la cena, cuando están cocinando, se habían puesto a pensar en que todo eso que tenemos es producto de esto que nos está dando la naturaleza, de esto que nos está dando los diferentes climas y nuestras geografías, y no todos los países lo tienen. Si pensamos qué recursos tenemos a nuestro alcance para hacer que nuestra gastronomía sea mucho más valorada, porque ha sido valorada desde luego, pues tenemos, ya decía yo, esta biodiversidad, pero tenemos también estos conocimientos y estos saberes. Tenemos no sé cuántas especies de hongos. Tenemos hongos, además de temporada de lluvias, y también tenemos hongos de selva. Pero sabemos reconocer qué hongos son tóxicos y qué hongos no lo son. Sabemos que algunos hongos, a pesar de su toxicidad, pueden ser utilizados de diferentes fines y olor. Sabemos qué hacer con estas plantas, algunos les llaman malas hierbas, ¿no? Estas plantas que crecen limpa, ¿no? Y con ellas hacemos con los quiponiles, con los quelites, hacemos ensaladas, hacemos tacos, hacemos pillos, sabemos qué hacer con las cactáceas, sabemos qué hacer con las frutas, sabemos qué hacer con las hortalizas, sabemos qué hacer con los pescados, con la carne del cerdo. Entonces tenemos conocimientos y saberes. Sabemos cuándo hay que recolectar estos hongos y sabemos cómo debemos cortarlos, ¿no? Y sabemos además que tenemos que llevarlos cuando los transportemos en bolsas, ¿no? Y no en bolsas de plástico, sino en bolsas que vayan permitiendo que estos hongos vayan haciendo su trabajo para que el campo siga produciendo sus hongos. Sabemos cómo cocinarlos. Tenemos herramientas y tecnología. Herramientas y tecnología desde el uso del fuego, pomales, hornos, tecnología más moderna en nuestras cocinas. Tenemos capacidades científicas, tecnológicas, profesionales. Y México, además, es un país privilegiado. Su país está en el ranking de los primeros 10 países, a veces un poquito, a veces bajamos, pero México es reconocido como un país al que mucha gente quiere ir, ¿no? Y es un país que además se enamora, ¿sí? Es una actividad además de la que muchos viven. ¿Qué más? ¿Pero qué más tenemos? Pues también tenemos problemas. O sea, a pesar de esta biodiversidad, a partir de esta riqueza, pues también tenemos problemas de alimentación. Tenemos problemas de autosuficiencia alimentaria. Seguimos importando maíz, col, arroz. Tenemos problemas de distribución, ¿verdad? El doctor Sarucán dice que nada sirve que estemos sembrando muy buenas plantas, muy buenas hortalizas, produciendo productos, si estos productos no llegan. Necesitamos conocer más a estos productores locales, comprarles a ellos y no estar dependiendo de supermercados, de productos importados, etc. Tenemos problemas asociados a la salud, tenemos sobrepeso, tenemos problemas de hipertensión. México ocupa lugares y tiene cifras alarmantes en las que pues, tendríamos que estar poniendo mucho cuidado porque está aumentando el número de personas con enfermedades no contagiosas, la diabetes, la hipertensión, etc. Tenemos problemas de inocuidad e higiene, ¿no? Y tenemos también problemas de información. Como consumidores necesitamos saber de dónde vienen estos alimentos, dónde se producen, qué características tienen, cuál es su contenido nutricional, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que podemos hacer si entonces por un lado tenemos
cosas que tendríamos que estar aprovechando, pero por otro lado estamos también enfrentando retos. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí es donde quiero proponerles pensar en el turismo como una herramienta para promover no solamente la cocina mexicana, sino también lo mejor de nuestra cocina tradicional mexicana como una cocina saludable. Entonces, si ustedes se fijan, pues todo el mundo o preguntaría, y les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son las razones por las que viajamos cuando estamos, por ejemplo, pensando en planear unas vacaciones? A mí me gustaría que ustedes me dijeran, cuando van a salir de vacaciones, ¿por qué viajan? ¿O cuáles son algunas de las razones por las que viajan? ¿Quién me dice? Adelante. Para ver el mundo, ver cómo la cultura y la diversidad es diferente a nuestro país y ver qué maravillas tiene, ya sea por su historia, por sus cosas de la antigüedad, todo lo que pueda hacer después de Cristo. Correcto, ¿cómo te llamas? Joel. Joel. Bueno, Joel nos dice pues para ver el mundo, ¿no? Para ver cosas diferentes, ¿no? Aspectos relacionados con la historia, aspectos relacionados con la geografía. Bien, ¿quién más? Allá. ¿Cómo te llamas? Angélica dice, yo viajaría para conocer otros sabores, otros sazones, otras formas de cocinar, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Quién más? Allá. Bueno, sería como descubrir, construir todo lo que es a lo que es el lugar al que quieres viajar, como de qué está conformado, de qué lugar es lo que lo hace que sea, pues, lo mágico que es. Entonces, diría que es por eso. Correcto, ¿cómo te llamas? Ángel. ¿Andrew? Ángel. Ángel, perdón. Ángel nos dice también viajar para ver cosas diferentes, ¿no? Para ver cómo están, cómo se hacen las cosas, cómo vive la gente. Adelante. Fuerte. Explorar nuevos horizontes. ¿Alguien más por aquí? ¿Dónde voy a comer? A ver, entonces, si ustedes se fijan, puede haber 1000 razones para viajar, ¿sí? Pero casi todas tienen algo en común. ¿Cuál sería? Que viajamos para experimentar cosas diferentes, ¿sí o no? Los que viven en los climas cálidos se van de vacaciones a los climas fríos. Los que vivimos en climas fríos nos vamos a los climas cálidos. Los que viven en la montaña se van a la costa, los que van a la costa se van a la montaña. Los que viven en el campo se van de vacaciones a la ciudad, los que están en la ciudad se van de vacaciones al campo, ¿sí o no? ¿No? Y entonces, fíjense ustedes que nuestra cocina, particularmente nuestra cocina, es una cocina que puede mostrar las diferencias no solamente a los extranjeros, sino también a los propios mexicanos. La cocina de la península no tiene nada que ver con la cocina del centro o la cocina del norte de nuestro país, ¿sí o no? Entonces, aquí podríamos aprovechar esto y pensar que a través de los imaginarios turísticos, por ejemplo, que ha trabajado el doctor Daniel Hierro, podríamos pensar que en estos idearios, en estos deseos de viajar, uno de los motivos más fuertes que impulsan a la gente a viajar está el regreso a la naturaleza. El regreso a la naturaleza justamente está muy vinculado con la gastronomía, porque lo que nos impulsa es a regresar a lo natural, regresar a lo primigenio, regresar a donde se están produciendo los alimentos, regresar a donde se están cocinando con métodos tradicionales. Y otro de los imaginarios es el descubrimiento del otro. Descubrir en otra región, esto que ustedes me han dicho, otras formas de pensar, otras formas de vivir, otras formas de cocinar, otras formas de comer, ¿no? Con otros horarios, otros ingredientes, en otros espacios, en fin. Si ustedes se fijan, si un día se andan de curiosos, revisen, por ejemplo, las guías turísticas de, pues no sé, de finales del siglo XX o de principios. Todas estas guías, esta de Costa Rica, esta de Guatemala, Belice y Yucatán, esta de Grecia, no sé si por aquí está Tailandia, Corea, China. ¿Ustedes creen que aparece aquí? Todas estas guías son más o menos del año 2000 al 2012, más o menos. ¿Ustedes creen que aparece ahí el tema de la gastronomía saludable?
el sushi, que es saludable, ¿sí? Ok. ¿Qué más podría aparecer ahí? Ok, los dumplings, ¿qué más? Hay un tipo de pescado que es un pescado muy mortal y ellos tienen que quitarle las partes de las En Japón, ¿no? para que no se muera la persona. El pez globo, ¿no? El pez globo. Que por cierto, hay toda una historia con el pez globo, ¿no? Porque dicen que ya cuando, o sea, se lo quitan perfectamente, ya no hay peligro, pero la gente con digamos, esa adrenalina que siente de que se puede morir, entonces hay todo un mito detrás de ello, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los lugares donde se pueden consumir todos estos alimentos. Fíjense ustedes que si ustedes revisan todas estas guías, en pocas páginas se habla de la gastronomía saludable. O sea, sí se va a hablar de los platillos tradicionales, sí vamos a encontrar lugares para comer, sí vamos a encontrar recomendaciones de cuáles son los alimentos tradicionales, pero difícilmente aparece el tema de la gastronomía saludable, de los alimentos sanos, etcétera, etcétera. Sí va a aparecer, pero en muy pocas ocasiones, ¿no? En pocas menciones. Sin embargo, a ver, esto es, insisto, más o menos del 2000 al 2012, ¿sí? Todas estas guías y otras, no las coloqué ahí, pero ahí hemos estado revisando con algunos alumnos estas menciones a la gastronomía saludable. Casi no aparecen. Sin embargo, si ustedes hoy entran a páginas de viajes, por ejemplo, este es TripAdvisor, ¿no? Ustedes se van a encontrar, todo esto es información actual, ustedes van a ver muchísimas propuestas ya así etiquetadas como gastronomía saludable, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es si mal no recuerdo, Cádiz, España, una experiencia privada de comida saludable y recorrido a pie en Cádiz. Y entonces ahí aparece ya de manera muy concreta y particular si eres vegetariano, vegano, pescatariano, alérgico, tienes restricciones dietéticas o preferencias específicas. Esta experiencia está hecha a tu medida. Y así vamos a encontrar un montón. Clases de cocina italiana orgánica, saludable en Florencia, conozca los secretos detrás de la cocina tradicional italiana, con una clase práctica en el corazón de Florencia, comienza el recorrido de mediodía con un paseo por el mercado para obtener ingredientes frescos, en fin. Tour de comida japonesa saludable en Kamakura, ¿no? Entonces, una tienda especializada en arroz, sake, miso, restaurante, soba, cocina saludable, clase de cocina saludable de la granja a la mesa en la ciudad de Ho Chi Minh, en fin, ¿no? Comida con hierbas, vegetales, frescos y orgánicos, escoge tu comida y luego disfruta de los resultados, caminata a la cascada de Manoa desde Waikiki, en fin, con almuerzo saludable, en fin. Tour de comida saludable en Hanoi. Podríamos encontrar una cantidad impresionante. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? ¿Qué es lo que aparece ya una narrativa diferente en estas experiencias? Bueno, pues empezamos a ver ya que claramente nos habla de experiencias centradas en comida saludable, aprende ciertos alimentos que pueden beneficiar tu salud intestinal, alimentos, granjas, huertas orgánicas, aprende cocina saludable, comenzará con su mercado local donde probará frutos exóticos, descubrirás ingredientes increíbles, aprende sobre sus beneficios para la salud y cómo cocinarlos. ¿Esto cómo repercute en el turismo? Ustedes como gastrónomos, como gestores de proyectos, ¿dónde pueden incidir? ¿Qué tipos de turismo? Pues obviamente en este turismo del bienestar, ¿no? Este turismo del bienestar que nos propone relajarnos, descansar, salir de la rutina, cambiar nuestros hábitos, tener actividades en un spa, etc. El agroecoturismo, por supuesto, el turismo rural en sus diferentes versiones, el turismo agroalimentario y por supuesto el turismo gastronómico. Particularmente experiencias de enoturismo, ¿no? El turismo del aceite, el enoturismo, el turismo de los hongos, el micoturismo, el agaveturismo, el turismo del agave, el turismo del café, pero fíjense también que no solamente en espacios rurales, sino también en espacios urbanos como lo veíamos. El enoturismo, por ejemplo, ese es un caso muy especial, ¿no?
el enoturismo ha aprovechado muy bien este halo de salud, ¿no? O esta percepción de que consumir vino es saludable, aunque eso es algo bastante discutible, ¿no? Por mucho tiempo se dijo que consumir vino es bueno, vino tinto, sobre todo, bueno para el corazón, baja los niveles de colesterol, hipertensión, etcétera, etcétera, aunque hoy se discute mucho eso y se dice, bueno, pues puede que con moderación, puede que sea menos dañino que otras bebidas, pero finalmente es alcohol, ¿no? Finalmente se está consumiendo alcohol. Entonces, sin embargo, muchos de los viñedos, muchas de las regiones siguen aprovechando esta información y entonces siguen promoviendo un enoturismo y el turismo del vino como un turismo bueno para la salud, aunque, insisto, pues esto está a discusión. ¿Qué pasa en México, por ejemplo? No sé, aquí hay gente de Tlaxcala, ¿viene gente de Tlaxcala? Están aquí, la gente de Tlaxcala. Perfecto, muy bien. ¿De dónde? ¿Vienen de alguna universidad o de algún...? De la del Valle de Tlaxcala. Qué bueno que hay gente de Tlaxcala, ahorita me dijeron que venía gente de Tlaxcala. Y yo quise poner como ejemplo este caso de cómo Tlaxcala está haciendo unos proyectos de cocina tradicional extraordinarios. Y estas experiencias, desde luego, no se dan solamente en Tlaxcala, se dan en muchísimos lugares. Sin embargo, me parece que Tlaxcala, y lo quiero poner aquí, porque me parece que el modelo que ellos han podido desarrollar en diferentes comunidades es un modelo que pone muy en alto la cocina de la milpa. La cocina de la milpa y el agroturismo. Esta dieta de la milpa, que es una dieta además, pues es una dieta ancestral, una dieta considerada con muchas ventajas, que es además cotidiana, hoy está siendo aprovechada para atraer turismo y tener unas experiencias extraordinarias. Miren, por ejemplo, vean por ejemplo el color de esta mazorca, ¿no? Vean nada más qué color tan intenso. Es un maíz que en ese momento acababa de ser cosechado, fresco, completamente. Vean ustedes estos colores de maíz, ¿no? Esto es a los pies de la Malinche, ¿no? Con un colectivo de Yoloaltepetl, ¿no? Que está trabajando ahí a unos minutos de la ciudad de Tlaxcala. Y vean ustedes qué hermosos colores. No sé, algunos de ustedes conocen estos maíces así en vivo, los han visto, los han tocado, los han cocinado, los han utilizado. Pues vean, hasta parece como si los hubieran barnizado, ¿no? Como si los hubiéramos barnizado para la foto. Y la verdad es que no, esta es una foto que yo tomé hace un mes aproximadamente, todavía en cosecha. Entonces, la experiencia consiste justamente en ir a visitar a la comunidad, trabajar con estas cocineras tradicionales, ir a la milpa, cosechar, hacer la pizca de estos maíces. Y bueno, pues es una cosa maravillosa, porque es casi, cuando uno abre la mazorca, uno corta, digamos, la mazorca, y cuando uno lo empieza a abrir es como una sorpresa, ¿no? ¿De qué color me va a tocar el maíz? ¿No? Me va a tocar un maíz azul, me va a tocar un maíz rojo, me va a tocar un maíz tinto. Y después con esto, mediante procesos de nixtamalización, que acuérdense que la nixtamalización pues es una de las grandes aportaciones que hace Mesoamérica al mundo, ¿no? No solamente por las cualidades organolépticas, sensoriales, de que una tortilla de maíz nixtamalizado siempre va a ser mucho más rica, más flexible, más nutritiva incluso que una tortillería hecha con harina, ¿no? Digamos, ya preparada. Y entonces, con este maíz nixtamalizado, pues se hacen estas memelitas que con solamente ponerles un poquito de queso, un poquito de cebolla, un poquito de salsa roja y un poquito de salsa verde, una entrada deliciosa, luego una sopa de milpa con su calabaza, con su epazote, con sus granos de maíz tierno, unos elotes asados y unas tortillas recién hechas en el comal. Después de haber molido en el metate el maíz, pues una cosa extraordinaria. Aquí está don Víctor,
¿no? Tlachiquero, que también es parte de lo que Tlaxcala ha sabido en el centro del país aprovechar muy bien este patrimonio biocultural del agave, ¿no? Y que es toda una experiencia. ¿Y quién de ustedes ha probado el pulque, por ejemplo? ¿Quién de ustedes? Yo creo que a lo mejor pocos, ¿verdad? Porque es un producto más del centro de México. Pero muchos, por ejemplo, ¿quién levantó la mano? Levante la mano, ¿quién ha probado el pulque? ¿A quién le gusta? Levante la mano. ¿Quién? Muy bien, a casi todos les gusta, ¿no? A casi todos les gusta el pulque. Fíjense ustedes que algo que pasa mucho es que muchos de los que prueban pulque en la ciudad no les gusta, ¿no? Y bueno, sí, el pulque sí, pero curado. El pulque sí, pero en una salsa. El pulque sí, pero en un pollo. Pero no les gusta el pulque. Y cuando llegan a estos lugares, que lo prueban fresco, que lo prueban recién hecho, que no es un pulque almacenado, que no es un pulque que está adulterado, que no es un pulque que le pusieron agua, entonces se dan cuenta que el verdadero pulque es una delicia, ¿no? Y cuando lo prueban, además cuando probamos el aguamiel, etcétera, etcétera. Entonces, esta experiencia de agriturismo también la tiene muy desarrollada. Miren ustedes nada más qué bonitos maizales, qué bonitas milpas, un paisaje completamente diferente al que tenemos en esta zona de México, ¿no? Donde lo que prevalece es la bruma, es la lluvia, es el frío y estos verdes donde se da esta planta, este maguey que es llamado el árbol de las maravillas, porque todo del maguey se aprovecha y se utiliza. Y además el maguey capta agua y el maguey a través de sus raíces pues permite la reproducción de otros cultivos y la salud del ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como retos? ¿Qué retos tenemos como estudiantes, como profesionales, como empresarios? Pues tenemos que comunicar eficazmente las cualidades de nuestra cocina tradicional mexicana. Si ustedes les preguntan a los extranjeros, oigan, ¿qué piensan de nuestra cocina? ¿Qué nos van a decir? Pues que es rica, ¿no? ¿Qué nos van a decir? Que es picosa. ¿Qué nos van a decir? Pues que es vistosa, ¿no? Nuestra cocina mexicana es muy apreciada. Ahora, ¿no? Esto de la apreciación y la valorización de la cocina mexicana tradicional, pues ha sido pues casi del siglo pasado, de finales del siglo pasado. Antes, si ustedes revisan las crónicas, bueno, periodos coloniales, se darán cuenta que se hablaba muy mal de la cocina mexicana. No era apreciada. Hoy es otra cosa. Hoy se ha valorizado mucho. Pero tenemos que comunicar mejor estas cualidades de una cocina natural, de una cocina fresca, de una cocina saludable, una cocina libre de saborizantes, una cocina libre de... Desde luego tenemos que trabajar mucho, ¿no? También en ese sentido. Otra es garantizar el relevo generacional de estos saberes. Esto significa que los abuelos les transmitan a los nietos o los padres a los hijos para que estos saberes tradicionales no se pierdan. Cómo cultivar, cuándo cosechar, cómo almacenar, cómo cocinar, qué ingredientes, en qué orden, bajo qué técnicas y procesos. Algo que tenemos que seguir haciendo, desde luego se ha hecho, pero tenemos que seguir haciéndolo, es poner en valor esta cocina tradicional mexicana con todos estos conocimientos ancestrales, ¿no? Productores, cocineras y cocineros tradicionales, la gente que se encarga de la distribución, comerciantes, etc. Y también ayudar a diseñar estas experiencias de turismo que pues permitan esta salvaguarda, que permitan además generar recursos económicos para las comunidades, ¿no? Que promuevan otro tipo de turismo que no solamente se quede en los hoteles de 5 estrellas, sino que baje a los productores, a las comunidades. Tenemos que concienciarnos también acerca de estas implicaciones, ¿no? Todo lo que significa el acto de cocinar. Por ejemplo, vean esta cocina de la milpa. Esta cocina de la milpa es una cocina que lleva un año, ¿no? Es el trabajo de un año. Es el trabajo de siembra, de cuidar la milpa, cosechar, almacenar y después seguir cocinando. Necesitamos también disminuir estas tasas de mortalidad, estas cifras de enfermedades no contagiosas y modificar mediante pequeñas acciones nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida con respecto a nuestros alimentos.
¿Alguien ha oído hablar de la paradoja culinaria? ¿Alguien conoce a Michael Pollan? ¿No? ¿Alguien conoce a Pollan? A lo mejor si les digo dos de sus libros lo recuerdan. Tiene un libro que se llama en inglés Cook, cocinar, ¿no? ¿Sí? Incluso tiene una serie en Netflix, está en Netflix la serie. Michael Pollan nos habla de la paradoja culinaria. ¿Quién sabe qué es la paradoja culinaria o qué se imagina que es la paradoja culinaria? La paradoja culinaria se refiere a que cada vez sentimos más fascinación por la comida, ¿no? Por la gastronomía. Cada vez hay más libros, cada vez hay más estudiantes de gastronomía, cada vez tenemos más películas que nos hablan de gastronomía, cada vez pasamos más tiempo viendo series, ¿no? ¿Y dónde está la paradoja? Que cada vez pasamos menos tiempo cocinando. O sea, amamos la cocina, admiramos la cocina, vemos cómo cocinan otros, pero nosotros cada vez cocinamos menos. Cada vez pasamos menos tiempo yendo a los mercados, por ejemplo, a conseguir alimentos. Cada vez producimos menos alimentos nosotros, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros todavía en nuestras casas, o nuestros padres o nuestros abuelos, tenían una huerta, un traspatio, ¿no? Y ahí se producían estos alimentos. Esa es la paradoja. Cada vez admiramos más la cocina, pero cada vez cocinamos menos. Y para terminar, yo propondría una reflexión final. Lo saludable, cuando hablamos de gastronomía saludable, no estamos hablando solamente del valor nutricional de los alimentos. Si nosotros revisamos lo que dice la Real Academia Española de la Lengua, veremos que lo saludable también se refiere a aquello que es bueno, aquello que es benéfico, aquello que va a favor de un propósito, aquello que es comunitario. Entonces, por lo tanto, podríamos pensar que la gastronomía saludable no solamente se refiere a el valor nutricional de los alimentos, sino que tiene otras connotaciones. Por ejemplo, la gastronomía saludable también se relaciona con una función terapéutica, el cocinar para sentirnos mejor, ya no digamos el comer, ¿no? Siempre que comemos, pues nos sentimos contentos, nos sentimos felices. Algunos alimentos incluso nos procuran un placer hedónico más allá del acto de alimentarnos. El tiempo que dedicamos es saludable también, porque en la medida en que dedicamos más tiempo a cocinar y a comer, pues estamos elevando esta relación en la calidad de los alimentos y en su valor nutricional, etcétera, ¿no? Es decir, mientras no compremos los alimentos congelados y luego los descongelemos, bueno, pues ahí estamos dedicando muy poco tiempo, desde luego, pero evidentemente el valor nutricional será mucho menor y los beneficios también. Esta cocina saludable o esta gastronomía saludable también puede fortalecer nuestras relaciones sociales, afectivas, comunicativas, como espacios de interacción, como espacios de convivencia. Y una cosa importantísima, esta gastronomía tradicional, esta cocina saludable también nos conecta con el territorio, con el pasado, con nuestros abuelos, ¿no? Con nuestras raíces, ¿no? No es la misma experiencia cuando compramos en el supermercado que cuando compramos en el tianguis o cuando compramos en el mercado. Jesús Martín Barbero hacía, en alguna de sus clases nos decía, ¿quién de ustedes, levante su mano, quién de ustedes ha ido a comprar al mercado? Levante su mano. ¿Quién ha ido a comprar al mercado? Muy bien. ¿Quién ha ido a comprar a un supermercado? Muy bien. La próxima vez que vayan, o díganme, simplemente imaginen, ustedes podrían entrar a un supermercado, comprar el súper, comprar todo lo que necesitan sin hablar. Piénsenlo bien. ¿Podrían entrar, comprar todo y salir, pagar sin hablar, sin decir una sola palabra? Pues claro que sí, ¿no? Nos veríamos un poco groseros a lo mejor, ¿no? O sea, cuando lleguemos, recogemos todo, agarramos el carrito, llegamos a la hora de pagar, y cuando la señorita o el joven nos dice que encontró todo lo que buscaba, ustedes están haciendo una cosa, se va a ver un poco grosero. ¿Se puede contar las señas o escribirlo en una hoja? Pues sí, pero el chiste es, la pregunta es, ¿tú podrías hacerlo? ¿Podrías hacerlo sin hablar? ¿Sí o no? ¿Podrías pagar y salir con tus cosas, sí o no? Ahora, yo les pregunto, ¿podrían hacer lo mismo en un mercado? Pues no. En un mercado tenemos que interactuar. En un mercado tenemos que preguntar cuánto cuesta. En un mercado regateamos, ¿sí o no? Entonces, fíjense ustedes,
vean la diferencia entre ir, no estoy diciendo, por favor, que ir al supermercado sea malo, ¿no? O sea, necesitamos ir al supermercado, etc. Pero vean la diferencia entre una experiencia y otra. Vean la diferencia entre nosotros mismos, ir, conseguir los ingredientes, cocinar y luego comer acompañados, a pedir la comida que llegue, ¿no?, por alguna de estas empresas que entregan comida a domicilio, y comer solos. Es más o menos el mismo símil, ¿de acuerdo? Entonces, vean qué importante es establecer estas relaciones con quienes lo producen, con quienes lo cocinan, con quienes lo venden. Esta salvaguarda, además, pone en valor la cultura de nuestras comunidades, de nuestras regiones, de nuestros países, estimula el conocimiento, estimula la ciencia, estimula los aprendizajes. Justo aquí estamos reunidos precisamente por este tema de la cocina saludable. Fomenta los viajes, la convivencia, el intercambio de productos, de ideas y de técnicas. Algunas lecturas recomendadas, así muy rápido, si les interesa el tema, y me parece que valdría la pena que le echaran un ojo a algunos de estos libros. Este libro que yo les decía de cocinar, de Michael Pollan, es un libro que salió en el 2014 y se hizo la serie en Netflix. Yo les recomiendo que lean el libro y además vean la serie. Es muy interesante, se complementan muy bien. Cocinar, una historia natural de la transformación, donde se explica por qué los humanos nos convertimos en seres humanos. Y lo que sostiene Pollan, junto con otros antropólogos, es que justamente el acto de cocinar es lo que nos hace humanos. Ningún animal cocina. Este otro, Cocinar, una historia natural de la transformación, también de Michael Pollan, este es anterior, del 2012, un libro también sumamente interesante, editorial Debate. Este libro, si les interesa, este de José Luis Juárez López, Nacionalismo culinario, la cocina mexicana en el siglo XX, que nos explica muy bien, no solamente la historia de nuestra cocina, sino las políticas públicas y cómo se ha valorizado precisamente nuestra cocina mexicana, sobre todo en el siglo XX. Y bueno, este otro, de lectura recomendada, de Alimentarnos con dudas, disfrazados de ciencia, que lo platicaba yo en la mañana precisamente con María Antonieta. Es un libro, no sé si salió este año o el año pasado, editado por El Poder del Consumidor, un libro sumamente interesante, donde plantea algunos conflictos de interés entre las principales industrias alimentarias en México y el derecho que tenemos como consumidores a saber qué es lo que estamos consumiendo. El Poder del Consumidor es una asociación civil que ha promovido este etiquetado que ustedes ven, ¿no?, estos hexágonos en los productos, donde viene la información sobre exceso de calorías, grasas trans, etcétera, etcétera. Así que con esto dejo algunas recomendaciones, algunas preguntas. Yo cerraría con eso. Ahí está mi correo, ¿no?, si alguien quiere ponerse en contacto. Es el correo institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México y yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Gerardo Romo. Nos quedan algunos minutos para poder realizar algunas preguntas. Bien, ya regresó al cuadro. Vamos a hacer unas preguntas. Tenemos algunos minutos para realizar algunas preguntas al doctor Lobo. ¿Quién dice yo? ¿Quién otra mano? Acá tenemos la primera pregunta. Vamos a pasar el micrófono al compañero. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bueno, mi nombre es José Francisco y yo soy amante de los procesos, ¿no? Pero mi pregunta es esta: ¿cómo se enamora del turismo y cómo se enamora aún más de la gastronomía? ¿Tuvo algún contacto con su familia, ejemplo, sus abuelos, papás, que haya dicho, quiero investigar más, quiero estudiar y quiero trabajar de esto? Bueno, es una pregunta personal, entiendo, ¿no? A ver, yo tengo la suerte de ser hijo de un hombre que forma parte de la primera generación de licenciados en turismo de México. La primera generación de licenciados en turismo empezó a estudiar en 1959, hace 65 años.
en la Universidad Autónoma del Estado de México, que es la universidad donde yo estudié. Ahí surge esta primera escuela de turismo. Estamos hablando de hace 65 años. Hace 65 años no había licenciados en turismo, ni había licenciados en gastronomía. Pero ellos, esta primera generación, se dedicó a estudiar, a recorrer México, y fueron, creo yo, que quienes van sembrando la semilla de los estudios en turismo y gastronomía. Recorrían México de la mano de antropólogos, de arqueólogos, de folcloristas, de etnólogos sumamente connotados. Yo creo que de ahí me viene en buena medida ese interés, ¿no? Tengo también, creo, la suerte de haber nacido en una familia en la que parte de nuestros recursos las invertíamos, no teníamos, yo creo que jamás tuvimos buenos coches, pero mis papás preferían gastarse ese dinero en salir los fines de semana, salir a acampar, pueblear, etc. Creo que de ahí me viene parte de este gusto. Y personalmente también sí creo y sí considero que dos de las mejores cosas que podemos hacer en la vida es viajar. Una es viajar y la otra creo que es comer, ¿no? Yo, hoy ya que estamos aquí en confianza, les voy a platicar. Yo tengo tres placeres en la vida. Uno es comer, los otros dos son desayunar y cenar. Entonces, sí creo que el acercarnos a la cocina, sí creo que el que desde niños y desde niñas nos enseñe el valor de eso que comemos, cambia nuestra perspectiva y nos cambia la vida. Porque aprendemos, ¿no?, a valorar aquello que llega a nuestra mesa. Creo que eso, lamentablemente, algunas generaciones no lo conocen, ¿no? Algunas generaciones, sobre todo los niños, están recibiendo alimentos sin saber cómo. Los adultos también, ¿no? No sabemos de dónde son nuestros productos, no sabemos cómo se produjeron, no sabemos si lo que dice que es realmente es, ¿no? Y creo que eso lo estamos perdiendo. Esos momentos incluso de comer, esos momentos tan importantes de sentarnos a comer y socializar, creo que eso te va formando, ¿no? Te va dando pues, una perspectiva de la vida. Michael Pollan dice que cocinar es un acto de amor. Es un acto de amor porque te está regalando de parte de tu tiempo una creación a un ser que amas, ¿no? Y creo que tiene mucho de valor. Y creo que eso es parte de tu cada uno. Mi familia, mis amigos, mis maestros. Espero contestar. Sí, muchas gracias. Vamos a una cosa muy básica. Esa experiencia mía de Tlaxcala que hice hace un mes me cambió la vida. Y me cambió la vida, y voy a decirlo rápidamente. Yo no podía tomar pulque. Yo no podía acercarme al pulque porque de niño tuve una mala experiencia con el pulque. Tomé pulque pensando que era agua de limón. ¿No? De niño, corriendo en una fiesta familiar, agarré un vaso pensando que era agua de limón y que fue una cosa horrible. Por muchos años no me pude acercar al pulque, no pude. Y ese día, don Víctor me cambió la vida. Y cuando yo probé ese pulque, dije de lo que me he estado perdiendo todos estos años de vida. Esas experiencias nos dan otra perspectiva, ¿no? Ojalá saliéramos más a las comunidades, ojalá hiciéramos más turismo gastronómico, ojalá fuéramos más a los mercados que a los supermercados, ¿no? Ojalá pasáramos más tiempo cocinando, más tiempo en la sobremesa, etc. Gracias, por supuesto, por la pregunta. Buenos días, soy Fernando Pastelín. Mi duda es, mi pregunta es, ¿cree que la comida mexicana cuenta con estereotipos o estigmas que afectan al turismo gastronómico en el país? Pues yo creo que sí, yo diría que sí. En parte ha sido culpa nuestra, o sea, en parte ha sido culpa de los mexicanos, estereotipar nuestra comida. Tiene cierta lógica, ¿no? Tiene cierta lógica. Piensen ustedes, y eso es algo que además creo que como gastrónomos ustedes tienen que trabajar mucho en eso. Vayan a donde vayan, al restaurante al que vayan, en la ciudad mexicana a la que vayan,
No importa si están en Mérida, no importa si están en Villahermosa, no importa si están en Tlaxcala, en Toluca, no importa, siempre van a encontrar en un menú tan pequeña mexicana, ¿no? Hamburguesa con papas, ¿no? Chilaquiles, ¿qué más vamos a encontrar? Arrachera, sopa de tortilla, etc. Entonces, a ver, yo siempre que llego a un restaurante, veo el menú y trato de probar algo que no tengo en mi ciudad. Y digo, con moderación desde luego, ¿verdad? Y digo, oiga, ¿tiene cerveza artesanal? ¿Tiene vinos locales? ¿No? ¿Tiene quesos locales? ¿Tiene pan local, etcétera? ¿Por qué? Porque ese es, digo, pues, para tomarme la cerveza que puedo comprar en cualquier tienda de conveniencia, pues esa me la tomo en mi casa, ¿no? Pero esos sabores que me va a dar esa cerveza artesanal, ese vino, etcétera, 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 solo los voy a encontrar en esos lugares. Contestando a la pregunta, creo que sí, efectivamente, está muy estereotipada la cocina mexicana, ¿no? La promoción, vean la promoción del turismo donde aparece la cocina mexicana, siempre aparece pues casi los mismos platillos. También los gringos son los que más abusan del estereotipo de los mexicanos con la comida. Pues sí, pero también creo que en parte ha sido culpa nuestra, ¿no? Nosotros mismos no hemos aprovechado estos conocimientos, estos platillos, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que está estereotipada. La riqueza gastronómica de nuestro país pues, va mucho más allá de la tan pequeña, de los chilaquiles, ¿no? Simplemente piensen en los moles. ¿Cuántos moles tenemos? Dos, rojo y verde. Sí, igual con las enchiladas, ¿no? Exactamente. A ver, yo un poco lo que quiero dejar es que hay una gran riqueza que no hemos puesto sobre la mesa, ¿no? O sea, muchísimos platillos, muchísimas formas de cocinar que tendrían que formar parte también de los menús en los restaurantes, que tendrían que formar parte de nuestra cocina, que podrían formar parte de nuestra promoción, ¿sí? Hoy, por ejemplo, me da mucho gusto ver, por ejemplo, en la promoción turística aparecer más a las cocineras tradicionales, ver más estas cocinas de leña, ¿no? Pero por mucho tiempo eso estaba invisibilizado, ¿sí? Entonces creo que está estereotipada por muchas razones y creo que tenemos que cambiar eso también, ¿no? Pero muchas gracias por contar en el tiempo. Vamos a dar una presentación extraordinaria exposición del doctor Gerardo Novo Espinosa Los Monteros. Sé que hay muchas preguntas que quedaron en el tintero, pero caray, tenemos que darle seguimiento a este congreso. Agradecemos mucho su presencia, doctor Gerardo.